El mensaje motivador, este mensaje motivador que tenemos aquí para la iglesia en Filadelfia, tenemos precisamente en los versos 19 y 20 el motivo por el cual se dio este mensaje. Y el Señor Jesús, hermanos, usó un lenguaje así de contundente. Ustedes tienen que comprender lo que es la contundencia. Lo contundente es lo que verdaderamente da fuerza, da énfasis a una situación. Pues Jesús usó un lenguaje así de contundente con el fin de que los miembros de la iglesia laodicense pudieran entender que Él los aborrecía. Fue por esta razón que se apresuró a añadir: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Miren qué claro: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Se usa en este versículo la palabra griega que se traduce por amor afectuoso, o sea, la palabra filia. ¿Ve? Entonces, algunos hacen equivaler la reprensión y la corrección a la hostilidad. Sin embargo, la disciplina piadosa es una expresión de amor. Cuando Dios nos habla, cuando el Señor Jesucristo nos habla así, de esta manera, no es hostilidad, sino que es precisamente su expresión de amor. El escritor a los Hebreos observó en el capítulo 12, verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En otras palabras, tenemos que entender que se usa en este pasaje la palabra neotestamentaria más común, que se traduce por amor, que es ágape. Sin embargo, el significado fundamental es el mismo que tiene aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Entonces, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El ver en otro una falta que puede poner en peligro su alma y guardar silencio, hermanos, no es señal de amor, sino precisamente la ausencia de este. ¿Por qué usted ve las cárceles llenas de jóvenes desde ya hace varios años en nuestra nación? Precisamente por eso, porque confundieron lo que es el amor. Las madres, los padres confundieron que aman tanto a sus hijos que no les corrigieron, y como no les corrigieron, ahí estuvo el problema, en que se desenfrenaron. ¿Por qué también la iglesia se desenfrena? Porque muchas veces se toma el amor en una forma equivocada. Se ve el pecado y no se corrige el pecado. Se ve el desenfreno, no se corrige el desenfreno. Porque estamos temiendo más a lo que va a suceder, a lo que va a acontecer con la persona o personas cristianas o cristianos que tienen que ser corregidos o corregidas, que en realidad que se entienda que todo aquello se hace precisamente por el amor que el Señor tiene a las almas. Como una expresión de su amor por ellos, Jesús pasa ahora a extenderles a los cristianos de la Odisea una de las más atractivas invitaciones de las Escrituras. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré a él y él conmigo. Aquí en este versículo al menos hay otras tres declaraciones que quiero darle cierta o bastante importancia. Miren lo que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Se usa esta expresión en el tiempo presente, lo cual significa que el llamado de Jesús es un llamado continuo. Fíjense bien que no dice llamé y ahí terminó la acción, sino que él dice llamo. Es una acción totalmente continua. El simbolismo de estar a la puerta llamando indica sencillamente ese fervoroso deseo de Jesús de ser invitado a entrar en el corazón, a entrar en nuestras vidas. Si un oyente insiste, hermanos, en conocer cómo es que Jesús está a la puerta llamando, la siguiente declaración puede serle de mucho beneficio. ¿Cuál declaración? Él llama. Él llama ¿cómo? Él llama por medio de las circunstancias y por medio de su palabra. Así es como el Señor nos llama. Y luego dice: abre la puerta y entraré a Él. Entraré a Él. Miren lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y el versículo 23, hablando también de este llamado. Juan capítulo 14 y el verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. O sea, fíjense que el amor del Señor no es un amor loco. El amor del Señor no es un amor que no implica hacer nada. El amor del Señor no es una situación que al fin y al cabo Dios es amor y Dios me ama, sea como yo sea. No. Aquí dice claramente: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y qué es guardar? Guardar es obedecer. Entonces es evidente, para que nosotros seamos receptores del amor de Dios, tenemos que guardar su palabra, tenemos que ser obedientes a su palabra. Pero hay una tercera frase aquí muy importante, hermanos. Dice acá el Señor: y cenaré con él. La palabra griega que se traduce por cenaré es la forma verbal de la palabra que da a entender la principal comida del día. Cenaré, la principal comida del día. Yo quiero dar una explicación en esta declaración. Para nosotros, la principal comida del día no es la cena, pero para estos lugares orientales y para muchas otras culturas, la principal comida del día ha sido siempre la cena. ¿Por qué? Porque durante todo el día se trabajaba arduamente, y luego, cuando se trabajaba arduamente durante todas las horas laborales del día, se llegaba a casa y se tomaba el tercer tiempo de la comida en una forma tranquila, en una forma no apresurada. No se tomaba el desayuno apresuradamente, porque hay que estar temprano en las tareas laborales. No se tomaba el almuerzo, porque para almorzar apenas hay unos 30 a 40 minutos.
sino que se le da énfasis a la cena. ¿Por qué? Porque la cena es la mejor comida, la que se come con mejor tranquilidad, o se comía con mejor tranquilidad en esos lugares. Entonces, hermanos, aquí está diciendo claramente que el Señor va a tener esa cena, esa principal comida, la cual constituía todo un acontecimiento, no un bocadillo apresurado. Eso es lo que está diciendo en este sentido del uso de la palabra cenar. Por eso aquí nos dice bien claramente: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, nosotros podemos ver pues que el Señor, cuando se le abre la puerta, es precisamente porque se está haciendo su voluntad. Y Él está diciendo: yo te estoy invitando a cenar. No hay cosa más agradable, hermanos, que invitar a una persona a comer a su casa que le es a usted totalmente agradable. Tanto es agradable para la familia que le invita a la familia anfitriona, como lo es para el invitado, el hecho de haber sido tomado en cuenta. Entonces, hermanos, estas palabras debieron de haber encabezado, o mejor dicho, debieron de haber escandalizado a los laodicenses. ¿Por qué debieron haber escandalizado a los laodicenses? Pues Jesús estaba revelando que estos le habían sacado de su corazón y de su vida. Miren qué terrible. Ellos le habían sacado de su corazón y de su vida, y por tanto el Señor no podía cenar con ellos. No podía tomar esa principal comida con ellos en una forma tranquila. Es probable que ni siquiera estuvieran conscientes de que eso era lo que habían hecho. A nosotros también nos puede ocurrir esto, hermanos, sobre todo si nos volvemos autosuficientes en cuanto a nuestro compromiso para con el Señor. Si no respetamos el uno para con el otro, si no amamos al uno para con el otro. Al mismo tiempo, las palabras de Jesús debieron de haber animado a los laodicenses, pues les tranquilizó diciéndoles que deseaba volver a tener una estrecha relación con ellos. Es una realidad. Él deseaba volver a tener una estrecha relación con ellos. Me pasan el agua, por favor. En aquellos tiempos, como hoy en día, el énfasis que estoy haciendo es que, gracias, en aquellos días, hermanos, o en aquellos tiempos, como sucede hoy en día, el cenar con alguien equivalía a tener comunión con una persona. Equivalía a tener comunión con una persona. Usted tiene que entender eso. Que si usted come con alguien es porque usted está en comunión con esa persona, porque esa persona le es totalmente agradable. Puede que también se encuentre implícita una referencia, hermanos, al banquete celestial. Mire lo que dice en Lucas, en el capítulo 22 y el versículo 30. Dice en Lucas, capítulo 22
y el versículo 30. Para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Luego pasemos a Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Noten, la cena de las bodas del Cordero. Entonces, la carta de Jesús indicaba que la comunión podía ser restaurada. Óigase bien, la comunión podía ser restaurada si estos cristianos se volvían a Él y tenían un verdadero cambio. ¿Ve? Podían volver a Él, volvían volver a su camino. Por más que así lo deseara, por supuesto que Jesús no iba a usar de fuerza para entrar en la vida de ellos. Si algo debe quedar bien claro en la persona, en la deidad, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, es que Él no mete a nadie a la fuerza para que le ame. Él no mete a nadie a su reino para que le ame. Él no mete a nadie a la fuerza para que le obedezca. Él dice: ahí depende de usted. Entonces, por más que así lo deseara, Jesús no iba a usar de fuerza para entrar en la vida de ellos. No iba a derribar, por decirlo así, la puerta del corazón de nadie, hermano. Más bien se presenta esperando pacientemente a la puerta, tratando de obtener precisamente la atención de ellos y pidiendo que lo dejen entrar. En otras palabras, Él está diciendo que la decisión era de ellos. La decisión es rotundamente de ellos. Si hacían caso omiso a su llamado, el juicio les aguardaba. Miren lo que dice en Santiago, en el capítulo 5 y verso 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. O sea, Jesús es presentado como el juez que está delante de la puerta. Hermanos, nosotros podemos ver precisamente el resultado que se da en los versos 21 y 22. Si la iglesia que estaba en la Odisea superaba su inactividad espiritual, maravillosas bendiciones les aguardaban. Iba a venir un tiempo de refrigerio, iba a venir un tiempo de bendición para ellos. Jesús les dijo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Imagínense qué bendición el sentarse con Él en su trono. ¿Y cómo el Señor había vencido? Pues Él había vencido a través de su muerte y muerte de cruz. Él había vencido a través de ofrecerse en sacrificio vivo. Él estaba hablando con autoridad. Es decir, Él les está diciendo: ustedes no me pueden enseñar a mí lo que es sufrimiento. Sin embargo, no lo estaba diciendo con las palabras que yo le estoy diciendo en una forma jactanciosa. Pero sí, el Señor Jesucristo sabía lo que era sufrimiento. Y por eso Él les está hablando de esa manera. Y dice: y me he sentado con mi Padre en mi trono, en su trono.
Se había ganado ese derecho, pero ¿por qué se lo había ganado? Porque se había dado en sacrificio. Se había dado precisamente en ese sacrificio, en esa muerte de cruz. Hermanos, sentarse con Jesús en su trono equivale precisamente a reinar con Él. Si los que vivían en la ciudad de la Odisea consideraban un honor el ser ciudadanos de ella, ¿cuánto mayor honor iba a ser el reinar con Jesús sentados en su trono? Era algo verdaderamente muy grande. Y es lo que nosotros tenemos que entender, es lo que nosotros por lo cual tenemos que luchar. Una vez más, quiso Jesús que hiciéramos aplicación personal. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Paso a la finalización del mensaje que se da a la iglesia en la Odisea. Al llegar al final de nuestro estudio de estas 7 cartas, yo no puedo idear mejor manera de terminar que utilizando las palabras que Jesús dice aquí en el capítulo 3, versos 20 hasta el 22. Estas palabras, hermanos, no solo constituyen un apropiado final para la carta a la iglesia ahí en la Odisea, sino que también nos proveen una conclusión conveniente para todas las cartas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La invitación y la promesa que Jesús hace no son para la congregación en general, sino, hermanos, para cada uno en particular. Óigase bien, para cada uno en particular. Dice: si alguno oye mi voz. Y luego dice: al que venciere. Jesús extiende sus manos, por supuesto, a toda persona, porque de la singularidad se pasa a la pluralidad. Porque si todos tomamos el mandamiento en una forma personal, eso se transmite en multitudes, en pluralidad. Jesús también invita a los que nunca lo han dejado entrar en la vida de ellos, pues Él quiere, dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si usted tiene fe en Él, evidentemente que va a recibir las bendiciones de nuestro Señor. Sin embargo, nunca debemos perder de vista el hecho de que la invitación que Jesús nos hace aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, es principalmente para los hijos de Dios que son apáticos. ¿Usted sabe lo que es la apatía? La apatía es la indiferencia. La apatía es lo que me importa poco o nada. Eso es ser apático. Pues este mensaje, hermanos, es para los que son apáticos, tal como lo hicieron los laodicenses. Realmente ellos, si continuaban en esta situación, estaban totalmente destruidos. Los que somos cristianos podemos estar sacando a Cristo de nuestra vida y muchas veces sin estar dándonos cuenta
muchas veces sin estar conscientes siquiera de que eso es lo que estamos haciendo. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado, hermana, de esta situación. Tómese el tiempo necesario para examinar su propia vida. Y yo le hago una serie de interrogantes. ¿Ha disminuido su entusiasmo por el cristianismo? ¿Está menos cerca de Jesús? Usted lo sabe. ¿Está menos consciente de su presencia? ¿Será posible que Jesús esté afuera llamando a la puerta de su corazón? Bueno, esta lección puede ser la manera como el Señor ha tratado de obtener su atención, de que usted ponga cuidado a cómo está llevando su vida en el Señor. Si usted se ha vuelto tibio en el servicio al Señor, es mi oración, la oración de la iglesia, que hoy mismo se arrepienta y vuelva a Él. Mire, la palabra de Dios es bien clara en esta situación. Dice en el libro de los Hechos, les voy a leer 3 citas muy importantes. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. En Santiago capítulo 5 y el verso 16 también se exhorta a esta condición del arrepentimiento que debe existir en nuestras vidas. Dice así de esta manera: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y en 1 Juan capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, si necesita dejar que Jesús entre en su corazón, desearía poder hacerlo por usted, pero yo no lo puedo hacer. Realmente es desgarrador y desgarra el corazón ver a hombres, ver a mujeres que titubean aun cuando saben que el próximo puede ser el último latido de su corazón. Por supuesto que no puedo obedecer al Señor por usted, yo no puedo obedecer al Señor por usted. Es usted que tiene que obedecer al Señor por sí mismo. ¿Ve? Usted es el único que puede tomar esa decisión. Por eso yo le digo, hermano, hermana, arrepiéntase de sus pecados, entregando completamente su vida a Él en franca oración y en franco servicio a nuestro Padre Celestial. Termino con este mensaje de dedicación a cada cristiano, a cada cristiana. Un llamado a la integridad, un llamado a la real integridad, un llamado a la fidelidad a nuestro Señor. Nueva invitación. Ahora este día no tenemos ningún amigo que nos acompañe, que el mensaje quede para ustedes, y animo a nuestro hermano Nelson que nos cante un himno de fortaleza. Que el Señor nos bendiga. Amén.